Jesús en mi vida, porque todos tenemos una historia que contar. Hoy en el programa Jesús en mi vida, locutor y publicista profesional. Desde niño jugaba a presentar canciones y narrar partidos de fútbol, sin pensar que su sueño se haría realidad. En el 2014 se estrenó como escritor con la serie de libros Diario de un Adorador. Ama compartir lo que la vida le ha enseñado. Creativo, hiperactivo, gusta del fútbol y de la lectura de un buen libro. Padre y esposo, que junto a su familia sirven en Ministerios El Reino en la ciudad de Guatemala. Cuando te encuentras con Jesucristo, sin duda, tienes una historia que contar. Nos acompaña Julio López. Bienvenido, gracias por venir a compartir. Sabemos que va a ser de bendición para todo el televidente que está en sintonía del Canal 27. Qué privilegio poder estar contigo en Jesús en mi vida y también con todo el auditorio de Canal 27. Espero que sea un tiempo de bendición. Quizás muchos jóvenes que ya han escuchado la radio dicen, Julio, ahora lo podemos ver, solo lo hemos escuchado. ¡Qué desilusión! Dije, ahora que me ven. Pero ha sido instrumento para muchas personas que te han escuchado, pero no conocen quién es Julio antes de Jesús. Todos tenemos un antes y un después de Jesús. ¿Cómo fue el entorno de la niñez de Julio? Quisiera decir que fue una niñez como la de todo o la mayoría acá en Guatemala. Vengo de una familia desintegrada. Resulta que mi papá era alcohólico. Cuando yo tenía 10 años, mis papás deciden separarse. Tenían muchos conflictos debido al alcohol. Y entonces, a partir de los 10 años, me tocó crecer sin papá, con una familia desintegrada. Y fue una situación un tanto complicada porque precisamente en esa etapa era donde yo me hacía la pregunta y no terminaba de comprender por qué Dios había hecho una jugada como la que estaba haciendo de quitar a mi papá de mi vida en la etapa que yo consideraba la etapa más importante. Entonces crecí, a partir de ahí empecé a tener algunos conflictos en el corazón en cuanto a lo que Dios estaba haciendo. Yo conocí del Señor desde niño, porque de niño me escapaba a la escuelita dominical y estudié en un colegio cristiano, pero no terminaba de comprender lo que Dios estaba haciendo. Aún no siendo de una familia cristiana, estudiaste en un colegio cristiano. Sí, era el colegio más importante de la colonia donde crecí. Y económicamente pues era accesible para la familia, entonces crecí estudiando en este colegio que me dejó una base muy, muy importante, que en el momento yo no lo entendía, pero que sí me dejó una base muy importante. Pero en esta etapa de mi vida resulta que yo tengo que cambiarme de establecimiento por cuestiones económicas. Y más cambios, claro, y me fui a un instituto público, una situación completamente diferente a lo que yo había tenido en cuanto a la base cristiana de toda mi primaria y parte de los básicos, y se sumaba al golpe que significó la separación de mis papás. ¿Con más hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros en total tengo 5 hermanas. Tengo 5 hermanas. ¿El mayor? Soy el segundo. Pero prácticamente crecí como siendo el mayor. Mi hermana mayor, por la misma situación de casa, no vivió con nosotros durante muchos años, y entonces crecí siendo como el hermano mayor. Crecí siendo el hermano mayor, y en muchas ocasiones creo que me tocó cumplir también como una figura paterna para mis hermanas, que en ese caso yo me quedaba como autoridad de la casa porque mamá tenía que salir a trabajar. Y la autoridad de la casa era un niño de 11 años que se quedaba a cargo de 2 hermanas en ese entonces. ¿Qué te llevó a buscar al Señor o permitir que el Señor te encontrara? Porque es el que nos encuentra, ¿verdad? Estaba muy necesitado. La verdad es que tenía el corazón muy lastimado por lo que te mencionaba de la falta de mi papá. La situación no fue buena. Las circunstancias, lo que yo escuchaba en casa de mi mamá hablando de mi papá, la situación de la escasez económica, porque pasábamos situaciones económicas muy complicadas. Además, que hoy lo digo, yo no sé que nadie me cree, pero resulta que en mi infancia yo era un niño, por lo mismo de esto, yo era un niño tímido, ¿vas a decir? Tímido, sí. Era un niño que no
pues yo prefería estar tras bambalinas, me encantaba pasar a exponer, eso sí, pero yo era de los niños que no participaban en deportes, que no lo tomaban en cuenta para actividades en grupo, y entonces tenía una gran necesidad de amor, creo que esa es la palabra correcta. Amor, identidad. De identidad, tenía problemas de autoestima muy fuertes y pues simple y sencillamente estaba muy necesitado. El Señor llegó en el momento justo. Sí. 14 años, la adolescencia, decíamos, cualquier joven o cualquier niño de esa edad anda en cualquier otro pensar, lejos de buscar las cosas de Dios. Tenía 14 años y medio. Fue un mes de agosto de 1998, recuerdo todavía. El día exacto no lo recuerdo, pero recuerdo que fue la primera semana del mes de agosto de 1998 en que yo decidí abrirle mi corazón al Señor. Estaba muy necesitado, estaba muy lastimado, mi corazón estaba muy lastimado y creo que no tenía esperanza. Yo siempre fui un niño soñador. Cosas que hoy hago son cosas que soñé siempre de hacer de niño. Pero no tenía los motivos suficientes para creer que eso podía pasar conmigo. Y el Señor llegó cuando tenía 14 años y medio y empezó a transformar mi corazón de una manera impresionante. Hay una característica, haciéndome una autoevaluación, y tengo una característica que me encanta de mí. Ajá. Y es que, imperfecto así como soy, siempre he tratado de ser muy obediente a Dios. A veces no he estado de acuerdo con lo que Dios me ha puesto a hacer, pero he tratado de ser obediente. Y en esa sumisión a Dios y en ese sentido de querer ser obediente, he dejado que Dios haga cosas aún en contra de mi voluntad humana. Y Dios empezó a trabajar en mi corazón y empezó a sanar heridas que habían en mi corazón, de tal manera que yo empecé a buscar a mi papá para verlo. A restaurar la relación. Claro, a restaurar esa relación de la que yo siempre necesité durante esa etapa y que me permitió tener algunas experiencias con mi papá, y que hace algunos días hablaba con mi esposa, hablaba con Keren y me dice, qué bueno que tuviste la oportunidad de hacerlo, porque mi papá falleció hace ya algunos años, pero me dice, ¿qué hubiese pasado si no hubieses buscado a tu papá en el momento preciso? Quizás hoy te estarías lamentando. Así es, pero si el Señor no hubiera llegado a tu vida, ¿hubieras tenido la capacidad de buscar a tu papá? Creo que no. Honestamente, yo llegué a odiar a mi papá, porque para mí él me abandonó. Me dejó en el momento que lo necesitaba y no proveyó lo que necesitábamos con mis hermanas. Entonces, creo que no hubiese podido buscarlo, no lo hubiese podido perdonar. Y Dios llegó en ese momento, sanó el corazón, y Dios me hizo entender algo que me sigue fascinando hasta ahora, porque Él llenó el vacío paterno que yo necesitaba. Y desde que conocí al Señor hasta acá, yo nunca he dudado de mi papá, o sea, de Dios. Y Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios no me ha desamparado, y si bien es cierto me ha corregido cosas y me sigue corrigiendo cosas que hago mal, me ha dado la oportunidad de ser feliz haciendo cosas que nunca pensé que iban a pasar. Gloria a Jesús, porque es lo que Él viene a ser nuestro Padre y a quitar muchas veces la ceguera que tenemos. Bueno, mi papá tal vez me dejó y tal vez Dios lo va a hacer también, y ahora conocemos a ese Padre amoroso que ha tenido misericordia. ¿Tuviste la oportunidad de hablarle a tu papá de Cristo? Pues no platicamos, en ese entonces yo estaba muy, muy nuevo en la fe y quizás no tuve el valor de hacerlo. Mi papá era conocedor del Evangelio, porque él, por mi abuelo, en su infancia conoció el Evangelio. De hecho, hay algunas anécdotas de amigos míos de la iglesia que ellos me cuentan, me dicen, Julio, cuando tu papá vivía aquí con vos, algunas veces se venía aquí con nosotros afuera de la iglesia a tocar la guitarra y a cantar coritos. Entonces, no tuve la oportunidad, me hubiese encantado hacer otras cosas, pero el Señor decidió llevárselo y no pude hacerlo, pero queda siempre la esperanza en el corazón de decir, Él conocía y en el momento exacto pudo abrirle su corazón al Señor y pues arrepentirse de todos sus pecados. En ese Dios de misericordia, claro, que nosotros conocemos, ¿verdad? Julio, en medio de ese entorno, ¿qué te motiva a proclamar el mensaje de salvación? Me motiva la gratitud que tengo. No me imagino cómo sería mi vida si el Señor no hubiese llegado en el momento preciso.
crecí en una colonia en la zona 18 que en ese momento la situación estaba muy complicada. Es una zona roja. Y tenía todo para perderme. Tenía todo al alcance para perderme. Y entonces el hecho de no haberme perdido y que el Señor me encontrara justo a tiempo, eso me ha permitido vivir agradecido. Y esa creo que es la mayor fuente de hacer lo que hago y de querer hacer más de lo que hago. Es simple y sencillamente porque estoy agradecido. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Por gratitud, proclamar a voces el mensaje precioso. Sí, lo que pasa es que al que más se le perdona, demuestra más gratitud. Y a veces creemos de que no nos perdonaron tanto. Y no nos damos cuenta que nos perdonaron la vida y que nos dieron una oportunidad de vivir cuando antes no teníamos una razón para hacerlo. Así es, Julio. Pero bueno, en la vida cristiana dicen, bueno, ahí todo va a ser color de rosas, ahí no hay problemas, ahí no hay situaciones. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que hay momentos difíciles. ¿Cuáles han sido los desafíos los desafíos que has tenido que enfrentar en el diario vivir con Cristo? Creo que estar convencido de mi fe todos los días, ese ha sido el reto más grande, porque el mundo hoy te ve como anticuado. Bueno, no solo hoy, durante toda la existencia del cristianismo, desde Jesús, los que declaran cosas que vienen del cielo somos anticuados, somos ridículos. Y fanáticos y tantas cosas que nos dicen. Creo que esa es la lucha de todos los días, no avergonzarnos de la fe, seguir adelante a pesar de que el mundo ofrece cosas interesantes, cosas que uno como muchacho quiere acceder, pero toca ser obediente y decir, Señor, tú sabes que yo quisiera irme por acá, pero ayúdame, no me soltes, ¿verdad? Y permitime honrarte con mi vida y déjame caminar más tiempo contigo sin fallarte. Creo que eso ha sido quizás el reto más complicado de mi vida cristiana y sigue siendo un reto complicado porque todos los días yo quiero honrar al Señor y todos los días tengo esa lucha con Julio y con lo que me rodea de ser mejor o ser más fuerte. Julio, como comunicador me imagino que algún momento has tenido que decidir entre lo que me están pidiendo porque es mi profesión y mi fe. Quizás de una manera tan drástica como me lo mencionas, no. Que me digan, tenés que decir eso, aunque vaya en contra de tu fe, no me ha tocado, gracias a Dios. Pero en algún momento sí he tenido que ser radical en algunas cosas y decir, bueno, esto yo no lo voy a decir, esto yo no lo voy a mencionar, yo no creo en esto, la Biblia no me enseña eso. Sí me ha tocado, no solamente en el medio de comunicación, sino que a todo nivel, en la universidad, en la calle, en el vecindario y tantas otras situaciones que le toca vivir a uno como ser humano en medio de un mundo como está. Creo que ha sido una lucha pues constante también, aunque no ha sido tan radical como tener una postura de decir me rebelo y no lo hago, pero sí creo que tenemos que tener esa postura también de decir esto honra, esto no honra, esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer. Dedicaré mi vida para servirte, Señor, mi vida entera te la entrego, haz lo que desees, toma mi voz, que todos oigan Jesús en mi vida. El programa se llama Jesús en mi vida, así que aquí lo primerito es darle la gloria a Jesús, ¿verdad? Y lo hemos hecho desde que hemos conocido que Jesús ha transformado tu vida, te alcanzó desde muy pequeño y ha hecho cambios en tu vida. Sigo estando pequeño. Así nos quisiéramos ver todos. Sí. Julio, cuando escuchamos Jesús, decimos, es mi Señor, pero para Julio, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Creo que lo resumo en una palabra, Salvador. No puedo decir nada más de Jesús, Salvador es mi todo. El Julio que ustedes ven hoy acá no existiera sin Jesús. Entonces le debo todo. ¿Y quién es Jesús en tu familia? Ese es un tema más complicado, porque ahora tengo mi familia, la familia que hicimos con mi esposa. Ya tenemos una
una princesa que se llama Andrea Isabela. Yo quiero que mi hija ame a Jesús, no porque se lo impongo, sino porque yo quiero que ella vea en mí la pasión de su papá, de amar a Jesús. Y con mi esposa hacemos todo lo que está a nuestro alcance y quisiéramos hacer más para que Isabela entienda de que Jesús debe ser el centro de todo. Y por otro lado está la familia materna, la familia paterna. Pues sigo creyendo, no toda mi familia es gente cristiana. Mi mamá llegó a los pies del Señor a los 5 o 6 años de que yo conocí al Señor, y esa parte no la mencioné, pero resulta que cuando yo conocí al Señor encontré un lugar, hice un grupo de amigos, algo que no había tenido nunca. Yo donde estudié siempre tuve un amigo, 2 amigos, nunca tuve más. Y cuando llegué a la iglesia encontré una familia de amigos. Yo pasaba el domingo metido en la iglesia, el lunes, martes, todos los días metido en la iglesia, y resulta que mi mamá no era creyente, y entonces para ella era un conflicto que su patojo estuviera metido en la iglesia todo el tiempo, y yo la molesto porque en algunas ocasiones me dijo, cuando regreses voy a tener tu maleta en la puerta para que te vayas a vivir al templo. Y uno anhela que la gente que uno ama conozca al Señor, porque uno sabe qué es lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano, y uno anhela eso para ellos, y pues uno ora por ellos, y cuando tienen la oportunidad les comparte esas buenas noticias. O sea que tu mamá fue alcanzada a través del testimonio de ustedes también. Sí, recuerdo, mi pastor cuenta en una ocasión cuando yo estaba por bautizarme, cuando mi mamá estaba por bautizarse, él contó una anécdota, yo no la recuerdo, pero dice mi pastor que en una ocasión él llegó a orar al altar y le llamó mucho la atención la oración de un muchacho que estaba a la par, y ese muchacho era yo. Y él dice que mi oración, honestamente no la recuerdo, pero dice mi pastor, la oración tuya ese día fue: Señor, yo solo te pido que alcances a mi mamá. Y cuando estábamos en el bautizo de mi mamá y mi pastor compartió, dice, yo recuerdo la oración de ese muchacho haciendo esto, y yo con un nudo en la garganta, yo digo, Señor, yo no me acuerdo de esa oración. Pero la oíste. Pero qué bueno que la oíste, si la hice, ¿verdad? Porque seguramente la hice muchas veces, y me llamó mucho la atención que mi pastor le prestó atención a esa oración y la guardó en su corazón. Y ver después el resultado de una oración contestada, ¿verdad? Correcto. Hablamos de que Jesús es tu Salvador. Amén. Cuando tú piensas que Él murió por ti en una cruz, que llevó el castigo que tú merecías, ¿qué siente tu corazón, qué siente tu alma de pensar en ese sacrificio que te tocaba a ti? Sí, me hace sentir agradecido, pero me hace sentir en deuda, porque nada de lo que hago es suficiente, y quiero hacer más, y quiero hacer más, y quiero hacer más. Y a veces uno se da cuenta que el cuerpo no aguanta tanto, y a veces mi esposa me dice, no, el ritmo de vida que llevas no puede ser, bájale un poquito las revoluciones, no puedes hacer todo, trata de hacer paso a paso, poco a poco, porque uno quisiera alcanzar al mundo y hacer todo porque uno sabe la necesidad que hay en el mundo. Y entonces yo veo la cruz y pienso en Jesús y digo, nada de lo que hago es suficiente. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser suficiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado para compartir con otros? Porque te ha dado el mensaje de esperanza, de salvación, pero lo has hecho por diferentes medios. ¿Cuáles medios ha usado el Señor para...? Tengo la dicha de hacer muchas cosas que me gustan. Me disfrazo de argentino, he visto de Facundo, y a través de Facundo llevo humor con reflexión y con un mensaje. Y me encanta hacer reír a las personas, es algo que es bien difícil. Y me encanta hacerlos reír y al final llevarles una reflexión y decirles, Jesús te ama y tienes que cambiar tu vida. A través de la radio tengo la oportunidad, como comentábamos fuera del aire, un púlpito que me permite llegar a muchas personas, y entonces me da la responsabilidad de decir cosas que formen, que eduquen, que sanen. Y entonces esa es quizás la responsabilidad más grande que tengo, de poder llevar esas buenas noticias. Pero hay muchos jóvenes que en este momento dicen, pero ¿y cómo adorar a alguien que no conozco? ¿Qué les dirías a esos jóvenes que aún están lejos, que no conocen al Señor, pero que dicen, ¿y cómo adorar a alguien que no conozco? Yo les diría que yo empecé igual, siguiendo a un Dios que no conocía o que quizás no entendía. Pero cuando le abrí mi corazón me sanó, me perdonó, me limpió, y cuando fueron pasando los días yo lo fui conociendo, y cuando fui estudiando su palabra lo conocí más, y cuando pasamos tiempo sigo conociéndolo, porque no puedo decir que conozco a Dios a la plenitud. Dale la oportunidad a Dios. Nada de lo que el mundo te ofrece es suficiente y no te va a llenar, pero Dios sí lo puede hacer. Sí, Dios sí, y seguro que sí lo puede hacer. Si no, como dice una canción por ahí, si no te devolvemos tu pecado. Sí, y de verdad que
¿cómo podríamos decir esto no me funcionó si no hemos probado? Y el que ha encontrado a Cristo no puede ser el mismo, y la palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Tú no hubieras podido perdonar a tu padre. Yo quizás estuviera no sé dónde si el Señor no me hubiera alcanzado. La historia de los hermanos que nos están viendo, los amigos que nos están viendo, sería otra si Cristo no hubiera llegado a su vida. Pero Julio, yo te voy a dar unas palabras. Okay. Y tú de cada palabra me vas a hacer una frase. Como Perfecto. buen comunicador, yo sé que lo vas a hacer. Y ahí sí como Veamos. sabes tú hacerlo. Cuando yo te digo pecador, Necesitado de Dios. necesito. Arrepentimiento, Lo que todos debemos hacer. amor, Lo que todo cristiano debe demostrar. sacrificio, El que hizo Jesús para perdonarnos nuestros pecados. perdón. Perdón, el que Dios nos dio a través de Jesús y el que todo ser humano debe poner por delante también para sanar heridas. Así es, y si ponemos todo esto en una frase, ¿cuál sería la frase perfecta para esto? Estamos hablando de pecador, arrepentimiento, amor, sacrificio y perdón. El gran amor de Dios. Yo creo que todo se basa en el gran amor de Dios. Y cuando nosotros dejamos que el gran amor de Dios nos abrace, nos llenamos de amor. El mundo está lleno de situaciones complicadas y lastimosamente también de cristianos que solamente critican y señalan. Pero necesitamos cristianos que amen. O sea, en lugar de estar señalando y decir es que él o ella, amar, ¿verdad? Amar por algo es el gran mandamiento: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. En la continuación dice uno similar: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor es fundamental. Dios es amor. Así es, y nosotros debemos demostrar eso. Yo les digo, ese debería ser el distintivo de todo cristiano nacido de nuevo, el amor, mostrarnos el amor. Si nosotros mostráramos realmente ese amor que el Señor nos dio, yo creo que seríamos una Guatemala diferente. Claro, y el problema es de que no nos dejamos amar por Dios, porque le ponemos tantas excusas, tantos pretextos, tantas limitaciones. Decimos al Señor: yo sí te entrego mi vida, pero esto no te lo quiero entregar. Y la cosa no es así. La cosa es: Señor, yo te entrego mi vida, pero aquí todo. Escudriña todo lo que me gusta y lo que no me gusta y lléname de amor. Y entonces cuando Dios te sana, te da libertad de poder hablar de cosas que hacías o cosas que pasaron y decir: bueno, es que esto le va a servir a alguien. En lo que yo fui, lo malo que yo he sido, si yo lo cuento, le va a servir a alguien para ser mejor para Dios. Para ver el cambio que el Señor hace La también. transformación que Dios puede hacer. Por su misericordia. Amén. Julio, muchas gracias por tomarte el tiempo y venir a compartir con nosotros. Sabemos que los hermanos que están escuchando, los amigos que están escuchando, que dicen, bueno, y la oportunidad para mí hay una oportunidad para todos. Gracias por compartir con nosotros. Un privilegio, Claudia. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por estar ahí atentos y pues a seguir viviendo para el Señor como si fuera el último día.